Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a la clase de hoy, que vamos a hablar un poquito sobre los olmecas, que es lo que trató esta semana, la Aprende en Casa. El lunes no hubo clases porque fue día festivo, entonces nada más es poquito lo que se abarcó, pero estuvo interesante y vamos a ver algo. Ahorita les voy a decir cómo o dónde pueden ver arte de los olmecas. Si alguna vez se van a pasear a Veracruz, pues vayan a Jalapa. Ahí en el Museo de Jalapa hay mucho del arte de los olmecas. Y si van a Tabasco, vayan a La Venta, en Villahermosa. Ahí también hay arte de los olmecas, ¿sale? Para que vayan y conozcan esos lugares, ¿vale? Bueno, ahorita ya que les compartí esto, vamos a empezar. Vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, entonces les decía de los olmecas. Admitimos a los que no han entrado. Bueno. Bueno, pues ya van a empezar a hablar más de la historia de Mesoamérica, que es esta parte de acá, de los pueblos mesoamericanos, que es el periodo que se está viendo en estos momentos. Y los olmecas son de esta zona de entre Veracruz y Tabasco, donde se establecieron. Esto también no lo olviden, que vamos a hablar de la superárea cultural de Mesoamérica, que es lo que vamos a tratar en estas clases. De lo interesante que hubo en la clase del día miércoles, habló este autor que se llama Federico Navarrete, ha hecho varios libros de historia, ha investigado mucho sobre las culturas mesoamericanas, ha investigado principalmente sobre entre los aztecas, que es la última civilización que encuentran los españoles, la que van a derrotar, y los inicios de la época colonial, ¿sale? Ese es lo que, ok, sí, Liz, no te preocupes, me está avisando de que no me pueden entrar unas compañeras. Entonces, esto es algunos de los libros que ha hecho este autor, y después él dio su opinión acerca de las cosas interesantes que tuvieron los pueblos mesoamericanos. Eh, Primero habla de que había convivencia entre las personas, que eso es importante que lo sepan, que en esa época convivían personas de diferentes idiomas en una misma ciudad. Por ejemplo, ya cuando llegan los españoles, había barrios de otros grupos minoritarios que hablaban otras lenguas, pero que se dedicaban a alguna actividad o tenían algo que vendían, algo que comerciaban y vivían en esa ciudad, y entonces hablaban por lo menos dos idiomas. Eran políglotas algunos de ellos. Políglota, eso sí apunten en su libreta, políglota es una persona que habla varios idiomas. Entonces, había grupos que hablaban dos o tres idiomas. Incluso actualmente en la parte bueno, en la región náhuatl de Puebla, ahorita se me está olvidando el nombre, Zacapuastla, me parece. En Zacapuastla hablan náhuatl, hablan totonaco y hablan español. O sea, cuando llegan los turistas y hasta un poquito de inglés. Entonces, los pueblos prehispánicos tenían más conocimiento de las lenguas y hablaban varios idiomas para poderse comunicar con otros grupos. También nos pone el ejemplo este señor Federico Navarrete de Malintzit, que va a ser la persona que les va a abrir la llave del idioma a los españoles, que por lo menos hablaba estos idiomas, ¿no? Hablaba una lengua parecida al mije, maya chontal, maya yucateco, náhuatl y español. O sea que por lo menos la Malinche hablaba 5 idiomas, aprendió 5 idiomas en su corta vida que tuvo, ¿no? Que hubo muchas ciudades poderosas en diversos periodos de la época prehispánica.
que hay algunos algunas, bueno, cientos de ciudades importantes que en diferentes épocas. ¿Por qué? Porque la historia de la época prehispánica abarcó 4000 años aproximadamente, desde el año 2500 antes de Cristo hasta el año 1521, perdón, cuando son derrotados los aztecas. Entonces fueron un periodo de 4000 años y durante esos 4000 años hubo muchas ciudades que nosotros conocemos algunas y también las mencionó el autor, ¿no? Como Palenque, Teotihuacán, Tenochtitlan, Tula, La Venta, en varios momentos hubo ciudades importantes, incluso las ciudades como las que están aquí cerca, como San Cristóbal, como San Matías, pues también tuvieron su importancia en esa época, y también Cacaxtla, Xochiteca, o sea, son ciudades cercanas que tuvieron asentamientos prehispánicos y también tuvieron su importancia. Eh, También nos habla de que muchas ciudades, bueno, que vemos a veces nada más las pirámides, las cosas grandes, las cosas que eran, que nos llaman la atención, que han sobrevivido durante cientos de años, pero que también hay una historia de la gente común, del pueblo común, de la gente sencilla, que mantenía las ciudades, que era la que vivía ahí, la que pagaba los tributos. Voy a quitar esto porque ya. La que pagaba los tributos, la que daba los servicios y que vivían alrededor de la ciudad, que ya les había comentado que no se imaginen que las personas vivían en las pirámides, las personas vivían alrededor de la zona que nosotros conocemos como zonas arqueológicas, y también se han encontrado vestigios, restos, cómo enterraban a las personas, todo eso todavía está. Y que también nos habló Federico Navarrete de que todo lo que se movía era, bueno, no teníamos animales de carga, no había caballos, no había burros, no había carretas, y no, la rueda se usaba, pero nada más para juguetes, no la usaron para mover mercancías o transportar cosas. Entonces, las cosas las cargaban personas que se llamaban tamemes, eran unos cargadores, eran personas muy fuertes que acompañaban a los comerciantes, que en la época de los aztecas se llamaban pochtecas, o sea, eran los comerciantes, llevaban los productos, los tamemes, y el país era muy diverso, también es otra cosa importante que dijo Federico Navarrete. El país era muy diverso, tenía pues muchos climas, muchas zonas geográficas, muchas actividades. Y por ejemplo, para traer cosas del Golfo de México, pues tenían que ir estos tamemes y moverlas a lo mejor hasta Tenochtitlan o alguna otra ciudad. Y así era como se movían las cosas, se movían mucho, había mucho intercambio y un mundo de comerciantes que se movía caminando. Otra cosa importante que también nos comentó Federico Navarrete, que deben de saber que no solamente había una sola religión en el continente, bueno, en México, en lo que actualmente es México. Había muchas, cada pueblo incluso tenía sus propios dioses, su propia cultura, su propio idioma a veces. No había un solo grupo que controlara toda la zona, incluso los aztecas, que fueron los últimos bueno, el pueblo más fuerte y más dominante en ese momento, no estaban solos, estaban los tlaxcaltecas, estaban los huejoxincas, estaban los purépechas, o sea, había varios grupos que no habían podido dominar los aztecas, que no habían podido controlar. Entonces, nunca se pudo dar como en otros países, como por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Persa, los griegos que dominaron unas zonas y, bueno, los griegos estaban en ciudades-estados, pero tenían un idioma. Pero no se dio que tuvieran una hegemonía. Por ejemplo, el idioma griego se hablaba en varias partes, no nada más en Grecia, sino también en una parte de Turquía, también influyó en una parte de Italia, pero que en esta parte no, cada uno tenía su propia cultura, su diversidad, su forma de cuidar el medio ambiente, no había una sola religión ni un solo idioma, y eso permitió que hubiera convivencia de muchas ideas y muchas personas, ¿sale? Eso es importante de lo que dijo Federico Navarrete.
Y después salió otro autor que se llama Pablo Escalante, que también ha escrito muchos libros, incluso algunos de sus libros que ha hecho. Este autor se ha hecho libros de historia de México para secundaria, nada más que pues no los podemos vender, pero sí tiene y libros de la editorial SM, ¿no? Que también ha hecho libros sobre historia. Eh, Él nos habla también de algunas características que tuvo Mesoamérica. Una de ellas, pues, es que había ciudades como Teotihuacán, que tiene 250,000 personas, o tuvo 250,000 personas, que vivían en 20 kilómetros a la redonda, o sea que no nada más nosotros conocemos una parte muy pequeña cuando vamos a la zona arqueológica, que es lo que nos llama la atención, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, pero que eran muy, muy grandes su ciudad, o sea, imagínense, 20 kilómetros es como, pues me imagino, para que sepan una idea, es como de San Lucas a San Martín de un lado, y de San Lucas a Tlahuapan más o menos por el otro lado, o sea, más o menos esa es la distancia que había ahí, para que puedan ver que eran grandes las ciudades. Este, nada más a veces nos menciona este autor que pues nosotros como sociedad o como personas que nos interesa la historia, pues nada más vemos la arquitectura, o sea, las pirámides, lo que dejaron, la religión, los dioses que mataban gente, las esculturas, todo eso, pero que no vemos a veces cómo todo lo que tenía alrededor de una ciudad, que cómo se ordenaban, cómo tenían leyes, cómo crearon una forma de escritura, que ahorita pues nada más tenemos descifradas la escritura de los mayas y la escritura de los aztecas, ¿no? Y bueno, del náhuatl, la escritura maya y la escritura náhuatl son las que tenemos, bueno, que podemos traducir. Hay otras escrituras que no hemos podido traducir. De que es importante también como les debemos mucho a los conquistadores españoles que tuvieron cierto interés, algunos de ellos, en decirnos cómo vivían, qué hacían, a qué se dedicaban, cómo vivían, y también algunos sacerdotes como Fray Bernardino de Sahagún, que si estuviéramos en clases presenciales se los dejaría de tarea. Entonces, este sacerdote pues es importante porque también estudió mucho a los aztecas, que cómo vivían, qué comían, qué hacían, qué rituales hacían, cómo adoraban a sus dioses, cómo mataban a las personas, por qué las mataban en sacrificios, qué fiestas hacían, cómo comían, todo eso era lo que investigó este señor. Y es importante porque si alguien quiere investigar a los aztecas, tiene que ir a fuerzas a buscar su libro. Entonces debemos de que tenían una bebida que se llama pozol, que no es igual al pozole, o sea, es una bebida como un tipo atole que se tomaban todo el día. También nos menciona que eran muy religiosos, que diario, en la mañana, cada vez que amanecía, prendían un copal, hacían ofrenda de que amanecía cada día. Algo parecido a lo que hacemos el Día de Muertos, pero todos los días hacían algo parecido. Que las mujeres sembraban en zonas cercanas, en chiles, hierbas, tomates. Todo eso lo sembraban las mujeres cerca de donde vivían, tenían una huerta ahí en su casa o a un ladito de su casa. Y ya los hombres a lo mejor también salían a la agricultura, pero ya más lejos y ya con algunos de sus hijos también, que se juntaban en las noches, que platicaban, que dialogaban con sus vecinos, que había buena relación, que se llamaban bien. O sea, todas esas cosas que a veces uno no se pregunta también son importantes y son parte de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que es algo de lo que he estudiado este señor que se llama Pablo Escalante. A ver, no sé si tengan dudas, a ver, pónganme aquí en el chat si tienen dudas de la vida cotidiana o de lo que trata esto que les estoy diciendo. A ver, pónganme acá. Mayrin me dice que no. Lisbeth me dice que no. El Galaxy, ¿quién es el Galaxy? Valeria no. Jonathan Yoshi no. Saori no. Betsabe no. Raúl Antonio no. Jimena Solano no. Alan Uriel no, que es el Galaxy. Ingrid Fortis no. Akari no. Evelyn Juárez no. Y Miguel Ángel García no. Ok. Entonces vean que
son cosas que debemos de preguntarnos, ¿no? Y que son importantes. Y también, antes de avanzar, pues que este autor, Pablo Escalante, pues ha hecho libros de eso, ¿no? Que ha estudiado historia de la vida cotidiana en México, cómo es en inglés el día de un azteca, cómo era la vida cotidiana en el México antiguo. O sea, le ha gustado mucho a este señor investigar esos temas, ¿vale? Y pues nos pusieron esta línea del tiempo, que es muy importante. Empezamos viendo la historia lítica, la edad de piedra, ¿no? De los pueblos cazadores, recolectores, el origen del hombre americano, todo esto que abarca hasta el año 2500 antes de Cristo, antes de nuestra era. Y ahorita pues lo que estamos viendo es la historia de Mesoamérica, de los pueblos prehispánicos, o se le conoce también prehispánicos, significa, esto se apunten en su libreta, se les llama prehispánicos, de pre, significa antes, hispánicos, españoles, o sea, antes de la llegada de los españoles, por eso se les llama prehispánicos, o historia mesoamericana, que les digo que duró aproximadamente unos 4000 años, de 2500 antes de Cristo, más 1500 años, 1521 después de Cristo. Entonces suman estos 2500 más 1521, pues son 4021 años, ¿no? Más de 4000 años. Después viene la época colonial, que ya es cuando nos conquistaron los españoles y estuvimos dominados 300 años. Y por último tenemos la de México independiente, cuando nace México. En 1821 nace México, hasta la actualidad. Entonces, ahorita estamos viendo la época mesoamericana, ¿sale? Eso sí también apúntenlo en su libreta, que abarca del 2500 antes de Cristo al 1521. Es un periodo que dura 4000 años, ¿sale? Eso tiene que estar en su libreta. Es el periodo que estamos viendo ahorita, en la historia mesoamericana, ¿sale? Ok, bien, Raúl, ya dice que ya está. Perfecto. Eso sí apunten. Esto se lo deben de saber de memoria, ¿eh? Esto es importante, esta línea del tiempo. Si no, apunten todo esto. Los 4 periodos importantes de la historia es historia lítica, que es la edad de piedra, el origen del hombre americano, cómo se empiezan a vivir, a formar, a volverse sedentarios, algunos se quedan como nómadas. Esto es lo importante, lo que estamos viendo ahorita. Después viene colonial y México independiente, ¿sale? Ok. Aquí me pusieron que Ingrid Fortes, me dice que ya lo copió. Ok, perfecto. Vamos a lo que sigue. Ahora, de lo que trató la clase del día de hoy, de los olmecas, que los olmecas pues son el grupo importante del preclásico, son el más representativo. ¿De dónde viene la palabra olmeca? Dijeron, bueno, también se llama pueblo de la región de Lule. Se les llama así porque fueron los primeros que jugaron pelota. Los olmecas no sabemos cómo se llamaban ellos, o sea, como pueblo, qué nombre tenían ellos. Ya este nombre se lo van a poner los aztecas, y viene del náhuatl. No sabemos en realidad cómo se llamaban ellos como pueblo. Es un nombre que les pusieron ya cuando habían desaparecido. ¿Sale? Bien, Miguel Ángel. Entonces, se le conoce también como la cultura madre a los olmecas. ¿Por qué se les conoce la cultura madre? Porque se piensa que a partir de ella se originaron las demás, aunque las maestras que salieron el día de hoy dijeron que pues a lo mejor no es tan correcto decirle cultura madre, porque hay otras culturas que al mismo tiempo que los olmecas también se estaban desarrollando y también hicieron sus ciudades y también hicieron sus esculturas y también hicieron sus trabajos y sus manifestaciones artísticas, pero pues estos, como son los más importantes, pues se les llama cultura madre, pero hubo otros pueblos al mismo tiempo que ellos, ¿sale? Eso sí es importante. Entonces en su libreta le van a poner que los olmecas duraron 800 años más o menos, del 1200 al 400, y que se les conoce como olmecas porque jugaban pelota y viene del pueblo de la región del hule. El hule es un árbol que permite que se hagan bueno, que se haga esta pelota. La pelota no era como la de nosotros, que nada más está inflada de aire, ¿no? Es
es un, es un balón que se hace con cuero y que adentro tiene una cámara que está protegida por cuero o por plástico y que con ella se juegan, ¿no? El balón era la pelota era de hule que se sacaba de este árbol, lo iban haciendo bolita, bolita, bolita hasta que hacían una pelota y jugaban este deporte que está acá. Y este deporte va a ser ya, lo van a jugar todos los pueblos prehispánicos de México, van a jugar este deporte. Más o menos va a ser las mismas reglas, o sea, no sabemos las reglas de los olmecas, pero sí sabemos que jugaban pelota. Encontraron pelotas, también en algunos descubrimientos que hicieron los arqueólogos, encontraron estas pelotas y las formas de los edificios y pues sabían que se jugaba este deporte, que después lo van a jugar todos los demás pueblos prehispánicos, que todos van a jugar este deporte. Incluso aquí en San Cristóbal también se llama Tepatlaxco, así se llama San Cristóbal, el de acá, porque había un campo de juego de pelota, los arqueólogos encontraron eso y le pusieron Tepatlaxco, entonces es lo que significa Tepatlaxco, el lugar del juego de pelota. Tiene varios nombres, pero encontraron una cancha de juego de pelota y por eso le tiene ese nombre, San Cristóbal, ¿sale? Tepatlaxco. Entonces ahí este deporte lo jugaron todos los pueblos prehispánicos y aquí estaban las personas ahí, pues echando porras, viendo, observando quién ganaba. El objetivo era meter la pelota en este aro. No podían usar las manos, usaban las caderas, usaban los hombros, y golpeaban la pelota y rebotaba y tenía que entrar en ese aro. Ya en las últimas etapas, en la etapa de los aztecas, pues aquí el equipo que metía o la persona que metía el aro, aquí la pelota al aro, pues era sacrificado, ¿sale? No sabemos si en las otras épocas mataban a las personas o no, pero ya en la última etapa, quienes ganaban este juego morían en honor a los dioses. Y lo que simbolizaba este juego, pues es que el movimiento del sol, o sea que es lo que representaba este juego de pelota que se jugaba en la época prehispánico. Ajá. Sí, Yoshi, hay uno con fuego, incluso usaban algún como palo también, ¿sale? Es una variante. Pero los olmecas inventaron ese deporte. De las importancias de los olmecas, que fue la primera gran cultura mesoamericana, eso sí es importante, donde se establecieron, me voy a adelantar tantito, donde se establecieron en esta zona de acá, pues es una zona que está muy cercana al mar, podían pescar, había lagos, había lagunas, había ríos, entonces podían pescar, podían también dedicarse a la caza, había muchos animalitos de la región de la selva, o sea, también podían cazar, tener animales, estaban cerca de jaguares, de monos, tenían mucha naturaleza a su alrededor. Eh, entonces, todo eso podían cazar, podían pescar, podían dedicarse a la agricultura, también sus terrenos se podían regar. Eh, Otra cosa importante también es que trabajaban la piedra preciosa, o sea, no las piedras preciosas, sino las piedras. Ellos hicieron esto también, que fue trabajar la piedra, esto que está acá, hacer estas esculturas en roca, y eso también va a hacer que todos los pueblos prehispánicos también hagan este tipo de arte, de labrar la roca, o sea que no es tan fácil moldear este tipo de piedra, y también va a ser algo que van a hacer los olmecas, va a ser una de sus aportaciones, que van a hacer el tallado de la piedra, y que por fortuna trabajaron este material que ha durado miles de años, casi 4,000 años y todavía sigue existiendo. 3,000 años y siguen existiendo, ¿sale? Pues bueno, labraron estos animales, seres fantásticos, jaguares, insectos, aves, hicieron muchos grabados. Por ejemplo, una de las cosas que también nos decían las maestras que dieron esta clase fue de que ellos empezaron el culto al jaguar, al jaguar como un animal sagrado, porque el jaguar es el felino más grande que hay aquí en el continente, bueno, en esta zona de Mesoamérica.
Entonces era un animal fiero, fuerte, y probablemente no se sabe bien, pero los sacerdotes a lo mejor no se sabe si se usaban las pieles de los animales, pero sí relacionaban mucho el jaguar con ellos, o sea, los sacerdotes. Ahorita me regreso a esta parte de acá. No se sabe qué lengua hablaban, no la conocemos, pero sí tienen escritura. Incluso pues sacaron en la clase de Aprende Casa, sacaron esta imagen que encontraron en un bloque de piedra y es una escritura que hasta ahorita no la hemos descifrado. No sabemos qué querían decir, si es una numeración, si es una frase. Hasta ahorita no sabemos qué esta escritura, pero tuvieron escritura. No la conocemos, pero sí la tuvieron. Nada más lo que dicen es que aquí había una abeja y hay otras cosas acá, pero no podemos todavía leer este mensaje que dejaron los olmecas, ¿sale? Y ya les dije que pues podían pescar, tenían monos, tenían jabalís, iguanas, faisanes, usaron el método de la rosa y quema, esto se apunten en su libreta. También ellos iniciaron esto, la rosa y la quema. Y las cabezas colosales, hoy, las cabezas colosales todos las conocen, son estas esculturas, bueno, creo que no puse ni una. Estas esculturas grandes donde, acá está una, que eran de muchas toneladas, que incluso las llevaban 100 kilómetros, ahí comentan las maestras. Entonces, 100 kilómetros es llevarte una piedra desde por ejemplo, de aquí de San Cristóbal o de San Lucas a Puebla. Entonces, imagínense la distancia que era trasladar esa piedrota, todavía sin trabajar, o sea, una piedra entera, muy pesada, que pesaba varias toneladas, a llevarla. Todavía no se sabe cómo llevaban esas piedras tan grandes a sus ciudades. Se piensa que las llevaban con lanchas y que usaban algunos troncos para poderlas rodar, pero todavía no está claro cómo movieron estas piedras tan grandes para las ciudades donde ellos las movían. Se piensa también que que estas piedras, ahorita le explico esto, que estas piedras donde labraban estas cabezas colosales, pues eran sus gobernantes, chamanes, sacerdotes, que los gobernaban. Entonces se piensa que a lo mejor lo mejor cuando morían o cuando llegaba algún rey, pues les mandaba a labrar estas cabezas colosales olmecas, ¿no? Que también para que sepan que es un chamán es una persona que tiene poderes sobrenaturales. Ustedes le conocen como brujo, ¿no? Sana enfermos y adivina, invoca espíritus. Lo que ustedes conocen como brujo, en la lengua correcta sería chamán, ¿sale? Entonces puede sanar a los enfermos, se comunica con los dioses, puede, es un intermediario entre los seres vivos y los dioses, o sea, entre las personas y los dioses, también se comunica con la naturaleza, ayuda a que preserven la naturaleza, se vuelve importante también los chamanes. Y otra cosa importante que de los olmecas es la rosa y la quema. Entonces, este es un ejemplo, no es exactamente de los olmecas, pero es lo mismo. En una parte tenían la siembra ya para cosechar. Otra parte estaban sembrando apenas para que tuvieran otro cultivo. Y esta es la rosa y quema. Aquí están tirando árboles, quemando lo que está a su alrededor para que los bichos, animales, serpientes, todo lo que hay ahí, pues se mueran y ya después trabajaran esta tierra para que pudieran cultivarla. ¿Sale? Esa es la tumba, la quema. También esta parte de acá, lo que ya está cultivado, ya cuando cosechaban, también quemaban los terrenos y las cenizas también servían para que fueran como un fertilizante. Ayudaban a que el terreno quedara fertilizado. Y si se dan cuenta, no trabajaban todo al mismo tiempo, dejaban una parte descansar y otra la iban trabajando. Entonces eso es lo que hacían los olmecas. Esta es la zona donde vivieron ellos, lo que está de color rojo, que está entre Veracruz y Tabasco, y estas son sus ciudades más importantes, Zapotes,
San Lorenzo, La Venta, son las 3 más famosas, y estas 2 también son importantes, Laguna de los Cerros y Potrero Nuevo. Y a partir de acá, ya cuando se van a ir difundiendo su cultura a otras ciudades de Mesoamérica, ¿sale? Entonces estas son el origen de los olmecas. Y otra cosa importante que también se comentó, pues fueron los primeros que empezaron a hacer este tipo de máscaras, a trabajar el jade, o sea que es una piedra verde que usaron para muchas artesanías. Fueron los primeros que también empezaron a hacer tronos para sus gobernantes. Se piensa, porque no sabemos, les digo que no tenemos, es una interpretación que se da, que esta es una conexión con el inframundo. El inframundo era la parte del subsuelo. Entonces aquí está una persona saliendo del subsuelo, lleva aquí probablemente un niño. Entonces está saliendo como una conexión de adentro de la tierra con la superficie. Entonces, y también hacían este tipo de esculturas que se les conoce como baby face, que es cara de bebé. Aquí pues podemos ver algunos de los rasgos que tenían las personas de esa época, y también pues está claro que se deformaban el cráneo. Ellos también empezaron la deformación del cráneo. Cuando eran bebés les amarraban unas tablas en la cabeza, para que la cabeza la tuvieran de esta forma. Entonces esa es la forma que tenían los pueblos prehispánicos. Y ya después también los mayas son otro grupo que también deformaban la cabeza. Desde bebés les amarraban esas tablas para que tuvieran esa forma la cabeza. Entonces, si ustedes quisieran deformarles la cabeza desde bebés, pues les amarrarían unas tablas desde muy chiquitos, y ya cuando fueran creciendo iban a tener esta forma de su cabeza, ¿sale? Entonces, esos son algunos de los rasgos de los olmecas, que son una civilización importante y que pues son nuestros primeros ancestros ya como cultura mesoamericana, ¿sale? Tantito su cámara para que los vean, que sean unos 5 minutos, ¿sale? Pues como ven lo de los olmecas, cómo vieron a los olmecas, cómo los ven ahí, son interesantes, ¿no? Como civilización. Y apenas en esta fecha, hace como un mes, la esposa de López Obrador, que se llama Beatriz Müller, fue a inaugurar una exposición a Francia de los olmecas. O sea, fue ella. No, ven que Obrador no le gusta pasear, entonces no va, pero fue su esposa y fue a inaugurar esta exposición y les mostró estas piezas, y van a hablar sobre esto, ¿sale? Pues es importante que sepan. Ahí pónganme aquí en el chat qué les pareció de los olmecas, qué les parece, ¿sale? Pónganme aquí para que vean qué sabían, qué no sabían, qué les parecieron los olmecas. Ahí pónganme aquí en el chat. A ver, ya no veo que me ponga nada. ¿O que no aprendieron nada de los olmecas? Ok, acá dice que estuvo interesante. Ajá. ¿Pero qué aprendiste, Akari? Por ejemplo, ahí en la clase me ponen, o todos, no nada más Akari. Ahí en la clase que pongan qué aprendí y qué sabía y qué no sabía. A ver, ¿qué sí sabían de los olmecas? A ver, pónganme aquí qué sabían de los olmecas. ¿Qué sí sabían de ellos? A ver, pónganme aquí en el chat. Akari me dice que estuvo interesante. Valeria me pone que es interesante. Miguel Ángel que es interesante. A ver, pero aparte de ¿qué sabían de los olmecas? Antes de ver la clase, ¿qué sabían? Betsabe dice que ya sabía sobre el juego de pelota. Acá dice que ya sabía que le decían la cultura madre. Yoshi dice que sabía sobre las esculturas de piedra que habían hecho. A ver qué más sabían de ellos. Antes de que saliera la clase de ellos, ¿qué más sabían? ¿Qué hacían? Lo de las cabezas, ¿no? Todas las cabezas sí las sabían, ¿no? Dice Jonathan que sabía, Yoshi que sabía sobre las esculturas de piedra. ¿Qué más, qué cosas ya se conocían de ellos? Acuérdense que también deben de saber que se establecieron en Tabasco y en Veracruz. Las cabezas de piedra y las esculturas, me dice Valeria Ramos, que sabía de ellos. ¿Sale?
Ok, bueno, pues ya para terminar, pónganme aquí su presente, aquí en el, pongan aquí presente para que guarde aquí en la lista quienes estuvieron y ya sería todo por hoy. Sigan mandando sus trabajos, no se les olvide hacerlos, eh, usen cubrebocas, usen gel, échenle ganas, algunos de ustedes les van a dar ya sus hinchazos ya en estos días, perdón, eso lo voy a quitar del video, ya, porque ya van a entregar las calificaciones y algunos no han salido tan bien, ¿eh? Entonces ya no fue culpa de uno, pero bueno, échenle ganas en este periodo, no se pierdan, aprovechando todavía quedan 2 minutos, les digo que platiqué con un maestro de Tlahuapan y pues vamos bien nosotros, de Tlahuapan nos va ganando un poquito, sí se conectan más sus alumnos, y entregan un poquito más de trabajos. Él me dijo que el 85%, a ver, no sé si sea cierto, pero platiqué con otro maestro también ahí de, de Tlanalapa, de la Cuauhtémoc, y me dice que no están, bueno, los felicito primero, les voy a decir esto, los felicito porque en general la mayoría de ustedes pues está trabajando, está cumpliendo, está haciendo sus actividades, y están siendo responsables. Por ejemplo, en Tlanalapa me decía el profesor que están trabajando nada más el 25% de los alumnos, imagínense qué feo, ¿no? Entonces, pues aquí, pues afortunadamente la mayoría ahí va, ¿no? No digamos que todos de 10, pero sí están trabajando y felicitarlos. También significa que sus papás están ahí al pendiente, que están checando sus trabajos, que están viendo que trabajemos y también que pues las prefectas nos están ayudando ya desde hace un poquito más de un mes para que también trabajen y todo están haciendo bien su trabajo y es para beneficio de ustedes porque pues a cierta forma si ustedes estudian y le ponen dedicación pues van a aprender más cosas, ¿sale? Pues que tengan bonito día, bonito fin de semana, eh, cuídense y ahí estamos al pendiente. Digan a sus papás que no se gasten el dinero en el Buen Fin, que no se gasten en cochinadas y que compren algo útil para ustedes, ¿vale? Pues ahí nos vemos, que tengan bonito fin de semana, saludos a todos y nos vemos de que 8 días, ¿eh? Hoy, ¿cómo estuvimos de rating? No vi cuántos somos. Somos 18, no nos fue bien, debíamos de ser más. Bueno, que estén bien y nos vemos la próxima clase. Adiós, ¿eh?